Buen día a todos. Mi nombre es Carolina Magno. Yo soy licenciada en Tecnología de los Alimentos. Estudié acá en Tandil en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y en este momento soy becaria doctoral de CONICET en el Instituto de Biología Funcional y Biotecnología, Biolab, que funciona en la Facultad de Agronomía de UNICEF de Azul. Mi título de tesis es Implicancias de Fusarium y Alternarias sobre la calidad e inocuidad de granos de cebada. Y mis directores son Sebastián Steingen y Eliana Castañares. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, fui admitida en el doctorado en marzo de 2022 y mi plan de formación aprobado en noviembre de este mismo año. El plan de tesis se aprobó en octubre del año pasado y también me aprobaron el certificado de idioma inglés. Todavía no cumplo con el requisito de publicación relacionada al tema de tesis y ya obtuve los 30 créditos que son requeridos por el doctorado para publicar, para presentar la tesis. 10 de esos créditos fueron por cursos de posgrado internos y 20 por cursos de posgrado externos. Bueno, en mi tesis, la problemática que aborda es la contaminación de granos de cebada cervecera con hongos micotoxigénicos, en particular con dos géneros, Fusarium y Alternaria, que son los principales patógenos fúngicos del grano de cebada cervecera, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Eh, Estos dos hongos tienen la capacidad de afectar la calidad industrial del grano y luego afectar a los subproductos, y también de producir micotoxinas que son peligrosas o dañinas para la salud tanto de animales como de humanos. La cebada a nivel mundial se destina bastante para el consumo animal, por lo tanto tiene esta relevancia, y en nuestro país se destina principalmente a la industria cervecera, a las malterías, por lo tanto ahí sería el daño a la salud pública, ¿no? Eh, bueno, las micotoxinas son metabolitos muy estables, que por lo general es muy difícil de eliminarlos durante los procesos de elaboración, por lo tanto se encuentran en los subproductos. Bueno, y básicamente la originalidad del enfoque tiene que ver con que en la mayoría de los trabajos científicos estos dos patógenos se estudian de manera aislada y no hay demasiada información sobre la interacción entre estos patógenos cuando se encuentran en el mismo sustrato. Si compiten por el sustrato, producen más toxinas si están juntos o uno produce más que el otro. Em, bueno, las hipótesis entonces de mi tesis son que la presencia de Fusarium y Alternaria afecta negativamente la calidad de granos de cebada, la interacción entre distintos genotipos y los géneros Fusarium y Alternaria está relacionada con las condiciones climáticas de la región productora, eh, un mayor número de aislamientos de Fusarium y Alternaria se correlaciona con mayor cantidad de toxinas y la coexistencia de especies de Fusarium y Alternaria se aumenta la concentración de toxinas y la degradación de proteínas. Las proteínas son uno de los parámetros de calidad del grano de cebada que puede ser afectado por estos dos géneros fúngicos y es fundamental tanto para la fermentación, porque las proteínas aportan aminoácidos esenciales para las levaduras, como para después la estabilidad de la espuma de la cerveza final. Eh, bueno, el objetivo general entonces es evaluar la implicancia de dos de los géneros fúngicos más importantes sobre la calidad e inocuidad uno de los cereales con mayor relevancia a nivel nacional y mundial en relación a las condiciones climáticas y a diferentes genotipos de cebada. Bueno, los objetivos específicos son evaluar los principales parámetros de calidad de muestras de cebada cervecera de distintos fenotipos provenientes de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe durante las campañas 2020 y 2021. Luego, analizar la información climática de esas localidades donde se obtuvieron las muestras, diagnosticar la presencia de especies de Fusarium y Alternaria en esas muestras, cuantificar la concentración de toxinas en las muestras y luego, en ensayos in vitro, cuantificar la posible producción de toxinas y degradación de proteínas por parte de especies de Fusarium y Alternaria que van a ser inoculadas en granos de cebada. Bueno, en primer lugar, las muestras que analicé durante la tesis
fueron cedidas por la Red Nacional de Cebada Cervecera y obtenidas a partir de estaciones experimentales del INTA que se encuentran en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Todo lo que tiene que ver con el primer objetivo específico de los análisis de calidad fueron realizados en el Biolab, que contamos con el equipamiento necesario y lo que está establecido en la norma de calidad de cebada, que es establecida por SENASA y utilizada en Argentina. La información climática fue obtenida a partir del sistema de información y gestión agrometeorológica también desarrollado por el INTA, que es un sistema de una página web donde se puede descargar información climática de las estaciones experimentales. En cuanto a lo que es la identificación fúngica, realicé también la mayor parte en el Biolab, todo lo que tiene que ver con el aislamiento de los hongos, la identificación morfológica con microscopios ópticos, y también reacciones de PCR. Hice algunas reacciones especie específicas que me permiten directamente confirmar molecularmente esa identificación morfológica, y de algunas cepas seleccionadas amplifiqué regiones conservadas del ADN y fueron enviadas al CERELA de Tucumán para ser secuenciadas. Y luego esa secuencia de ADN se compara con la base de datos del GenBank para poder identificar la especie que estamos estudiando. El objetivo específico 4, que tiene que ver con el análisis de micotoxinas en las muestras recibidas, lo realicé estos 15 días que pasaron. La semana pasada terminé, bueno, ya terminé ayer, en el INTA de Balcarce. Hice una estancia de investigación con ayuda del programa de fortalecimiento de doctorandos que le otorgó la UNICEF, ahora se cerró en febrero. Y bueno, ellos ahí en el INTA tienen un equipo de cromatografía líquida acoplada a masa que me permitió hacer la cuantificación de micotoxinas. El objetivo específico 5 también va a ser realizado una parte en el Biolab, lo que tiene que ver con la inoculación del grano de cebada con especies fúngicas y el análisis de proteínas, de si se degradaron las proteínas mediante electroforesis. Y luego la cuantificación de toxinas, otra vez va a ser realizada en Balcarce en el... bueno, entonces, las actividades de investigación para esta metodología, todo lo que tiene que ver con análisis de calidad, que es medir el calibre de los granos, analizar el tenor proteico, la concentración de humedad, la capacidad germinativa, fue todo realizado en el Biolab y ya está concluido para todas las muestras. Bueno, también descargué y analicé la información climática de las localidades muestreadas, eso también está concluido, y todo lo que tiene que ver con la identificación fúngica también está concluido. Bueno, el objetivo específico 4, como les comentaba, lo terminé ayer en la estancia de investigación. Y bueno, lo que me queda por terminar es el objetivo específico 5. Hasta el momento seleccioné cepas de Fusarium y de Alternaria que voy a usar para inocular, ya fueron secuenciadas en el CERELA. Y en este momento estoy tratando de determinar un tratamiento térmico que me permita reducir la carga de hongos del grano de cebada para utilizar sin dañar las proteínas. Bueno, una vez que pueda definir este tratamiento, voy a inocular la cebada tratada con las cepas seleccionadas. La vamos a incubar a 25 grados, 21 días, que son condiciones óptimas para la producción de micotoxinas. Y al finalizar esa incubación, voy a extraer y analizar las micotoxinas producidas y la posible degradación proteica. Bueno, algunos de los resultados que obtuve, si bien algunos de los parámetros de calidad se vieron, estaban afectados en algunas muestras, no se encontró una relación directa con la contaminación de Fusarium y Alternaria. No sé mucho de la matriz de correlación, pero estos son las dos, acá Alternaria y Fusarium, y los parámetros de calidad, no se encontró una correlación. Bueno, en cuanto a las condiciones climáticas, no se encontraron diferencias significativas entre las campañas de cultivo estudiadas, pero sí hubo diferencias en las temperaturas y en las precipitaciones en las diferentes localidades.
Y sobre todo la temperatura media influyó en la contaminación con el género alternario. Se encontró que la especie alternaria tenuísima estuvo con mucho más prevalencia en las localidades del norte, con temperaturas medias más altas, en Oliveros y Paraná. Y por el otro lado, alternaria infectoria se encontró con mayor prevalencia en las localidades con temperaturas medias más bajas, en Barrow, Bordenave y La Dulce. Bueno, la incidencia de Alternaria superó mucho la de Fusarium. Alternaria se encontró en el 100% de las muestras evaluadas de los 2 años, con una incidencia promedio de 54% en el 2020 y 52% en el 2021. La incidencia se expresa como el porcentaje de granos infectados por muestra. Y en cambio, Fusarium se encontró en el 50% de las muestras del primer año con una incidencia promedio de 1,5. Y en el segundo año se encontró en el 92% de las muestras con una incidencia promedio de 2,5, mucho menor que el 50% que, como había sido el género alternario. En cuanto a las especies, se encontraron, o se puede identificar 4 grupos de especies del género Alternaria, siendo el más prevalente Alternaria tenuísima, que representó casi el 70% de los aislamientos de este género. Y en cuanto a Fusarium, pude identificar 11 especies diferentes. Las más prevalentes fueron Fusarium coae, Fusarium graminearum, y el complejo de especies Fusarium incarnatum epitheti y Fusarium proliferatum. Todas las especies encontradas son productoras de micotoxinas. Eh, bueno, en cuanto a las micotoxinas que cuantificamos, dentro del género Alternaria solo pudimos cuantificar Alternarium monometiléter, AME. Se encontró en 4 muestras en concentraciones que variaron entre 1,5 y 2 partes por billón. Y si bien, como les dije en un principio, bueno, si lo mencioné, las micotoxinas no están reglamentadas en nuestro país, no hay un límite máximo para cebada. La Unión Europea propone un límite como recomendado para considerarlo peligroso y que se evalúe por qué se contaminaron las muestras de 2 partes por billón de año. Y llegamos a 1,8, así que estamos bastante cerca de ese límite. Y bueno, el resto de las micotoxinas que se ven en el gráfico son producidas por Fusarium. La de mayor frecuencia fue DON, que se encontró en el 88% del total de muestras. Es una micotoxina que, bueno, en nuestro país está reglamentada solamente para harina de maíz y harina y sémola de trigo. En otros países sí está reglamentada en cebada. Y se encontró en concentraciones de 25 partes por billón en promedio en el primer año y de 50 partes por billón en el segundo año. Sí, en Argentina está reglamentada en 100 partes por billón para lo que es alimentos a base de cereales para niñas. Y bueno, si llegara a usarse cebada para ese tipo de alimentos, habría que considerar. Y por otro lado, la toxina que se encontró con mayor concentración fue NIL. En promedio, en el primer año llegó a 100 partes por billón, 110 partes por billón, pero en una de las muestras hubo una concentración máxima de 310 partes por billón. Igual tampoco, es una micotoxina que tampoco está reglamentada. Bueno, básicamente lo que espero que impacte, digamos, de mi tesis es que alertar a las autoridades sobre la necesidad de establecer límites máximos de micotoxinas en el país, siendo que somos uno de los principales países exportadores de cebada y sobre todo de cebada para maltería. Y para poder establecer medidas de control o de prevención y de seguimiento en el grano, sobre todo teniendo en cuenta con lo que ha aumentado en los últimos años la producción de cerveza en nuestro país. Eh, y bueno, también aportar más conocimiento sobre lo que es la interacción entre estos dos patógenos fúngicos cuando se encuentran juntos en el mismo sustrato. Bueno, además del doctorado, estoy participando como ayudante diplomada en la cátedra de microbiología general, en microbiología de los alimentos en la Facultad de Agronomía, y espero en lo que queda del año poder publicar estos resultados en un congreso y publicarlos en el paper también. Eh, bueno, los cursos de posgrado que más me sirvieron, si bien todos son importantes,
para no mencionar tanto, los dos cursos que fueron de micología, uno realizado en la Universidad Nacional de La Plata y otro que es dictado por el Biolab en la UNICEN, me sirvieron para aprender a identificar morfológicamente los hongos, ya que durante la carrera no había tenido esta práctica. Un curso de uso de RStudio de la Universidad Nacional de Rosario y el curso de análisis multivariado del DCAS fueron de uso para todo lo que es los análisis estadísticos de los datos. Y un curso de técnicas electroforéticas de la UBA que me brindó herramientas teóricas y prácticas para lo que son el análisis de los geles de electroforesis, tanto de ADN como de proteínas. Bueno, muchas gracias. Bueno, disculpe por el retraso en la llegada de Azul para el resultado que pedimos retiro de disculpa. Tenemos ahora un momentito para preguntas, ¿parece? A mí se me ocurre una quizás por venir de allá de Azul y de estar en el ámbito de la Facultad de Agronomía. ¿Qué te aporta de particular este doctorado para el tema de tesis, siendo que, visto así tranquilamente, uno podría pensar que es más agronómico que otra cosa? ¿Por qué te inclinaste? Sí, en realidad, por ahí no quiero inclinarme tanto al agronómico, yo soy licenciada en Tecnología de los Alimentos, entonces me implicaba más por mi formación lo que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos y cuidar la salud de la población, así que por la parte de la salud me interioricé más por este doctorado. Yo soy egresada de agronomía. No, de acá de veterinaria. De veterinaria, ahí engancho. Sí, sí. Tenía otra pregunta. Bueno, felicitarte primero, me faltó la intro y la hipótesis y quizás lo mencionaste, pero con todos estos aportes, ¿cómo ves la prevención en las contaminaciones? Más allá de establecer límites, que me parece que es fundamental si no existen, ¿cómo eso se aplica después en la práctica de la producción? ¿Cómo pueden mejorarlo? Sí, sobre todo la idea por ahí es poder establecer qué condiciones climáticas son las que favorecen la presencia de ciertas especies productoras y entonces por ahí tenerlo en cuenta para elegir regiones donde producir el cereal, o campañas de cultivo que sean menos favorables para la contaminación. Perfecto. Y después en cuanto al agronómico no me voy a meter Por porque ese lado, quizás de la producción o en el manejo del grano, Claro. no sé, yo desconozco cómo es todo el proceso productivo, quizás esa contaminación, en qué Sí, instancia. en realidad otra parte del grupo del Biolab que son agrónomos sí se dedican más a lo que es el manejo de cultivo. Yo ya me voy a la de todo. Por eso, Sí. bien, dale. Sí, y sería bueno buscar formas de detoxificar el producto final también, ¿no? De ver cómo reducir la carga de micotoxina. Bueno, primero felicitarte por un trabajo. Quería consultar, digamos, ¿puede complicar la exportación si va a, digamos, superar el límite de toxinas? Sí, en la Unión Europea sí hay límites máximos de micotoxina. Eso sí, podría complicar las exportaciones, porque bueno, como acá no se controla, pueden rechazar el producto. Y otra pregunta, respecto a los efectos en la salud de las micotoxinas. Sí. Sí, sobre todo las de alternaria son genotóxicas, mutagénicas y carcinogénicas. Igual están en estudios, no hay demasiado sobre la alternaria, así que, pero bueno, más o menos esos serían los efectos. Y de Fusarium, por ejemplo, DON, que fue la más frecuente, se denomina también como vomitoxina, es más tóxica para los animales, que genera vómitos, pérdida de apetito, reducción de peso.